Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Aquí, pues bueno, de nuevo me presento. Soy Flor Guadalupe Espinosa Castañeda y voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta materia de seminario, de tesis o de titulación, como quieran nombrarle. A algunos de ustedes, los que están de manera presencial, ya tuve el gusto de conocerlos. Y pues bueno, los que vamos a estar en línea nos vamos a estar viendo a través de este medio. Entonces, vamos a revisar un poquito lo que es en esta semana. Ya tienen cargado ustedes en la plataforma que me van a subir lo que ya tienen adelantado de su trabajo. Me parece que ya habían elegido su tema, que ya tienen por ahí algunas cuestiones, ¿no? De adelantado del trabajo, como el diseño de investigación, como alguna investigación acerca del marco teórico. Entonces, para que yo pueda saber y conocer y adentrarme más en cada uno de los temas que ustedes tienen, pues bueno, les voy a pedir que por favor me suban en la plataforma como esta primera parte del trabajo, lo que ustedes ya tienen avanzado de su trabajo de investigación para que podamos dar seguimiento y podamos ver en esta materia cuál es el enfoque que le vamos a dar a su investigación. Y vamos a revisar sobre todo algunas temáticas de los enfoques cuantitativos que tienen que ver mucho con estadística y con algunas cuestiones acerca de esto. También les voy a pedir mucho que esto tiene que ver mucho con qué tanto investigan ustedes, con qué tanto trabajan. Y entonces, en medida de que ustedes trabajen y me den material, yo les voy a poder ir recomendando algunas cosas, haciendo algo. El trabajo, recuerden que es totalmente de ustedes y entonces lo que vamos a hacer es pulir ese trabajo que ustedes tienen para que al finalizar estas semanas, pues bueno, ustedes tengan ya una idea muy clara del trabajo que van a presentar, ¿ok? Les voy a compartir mi pantalla y bueno, vamos a dar inicio precisamente con esta temática ¿de qué se trata? ¿De qué se trata eh, el seminario de tesis? ¿De qué se trata una investigación cuantitativa? Siempre que oímos números, siempre que hablamos de estadísticas, a veces es un poquito difícil para todos, pero bueno, esto es un enfoque, o sea, la investigación cuantitativa es un enfoque que nos va a servir para investigar cualquier fenómeno que nosotros estamos viendo, viviendo, y lo único que nos va a hacer es que nos va a ayudar a recopilar esos datos a través de números, ¿sí? A través de un análisis estadístico que muchas veces es bien importante y nos deja ver bien en claro qué es lo que nosotros queremos o tenemos que hacer. ¿Cuáles son las características de un paradigma cuantitativo? Bueno, uno básico que es que va a ser muy objetivo porque no va a determinar lo que yo quiero, lo que yo estoy viendo, me va a decir realmente qué es lo que está pasando a través de números, que si nosotros lo vemos pueden ser a lo mejor muy fríos o pueden ser muy claros y vamos a ver que esas serían algunas de las desventajas, pero también me va a ayudar porque va a ser muy deductivo, va a estar orientado a las pruebas. Tiene que ser, por eso es importante que ustedes también a lo largo de estas semanas, como lo vamos a ver, determinen perfectamente cuáles van a ser los instrumentos que ustedes van a utilizar para recopilar sus datos. Es decir, que esté bien establecido, que sea un instrumento que ya esté validado o que sea un instrumento que realmente me dé la información que yo quiero obtener y que me va a servir para dar o para obtener esa información que yo quiero. El énfasis que se pone en esta parte cuantitativa va a ser en medir. Sí, y vamos a medir a través de qué, pues de análisis estadístico, ¿sí? Vamos a generalizar resultados, es decir, esto tiene que decir, a ver, cuántos de cuántos pueden hacer esto, cuántos de cuántos tuvieron acceso a educación media superior, cuántos a educación superior. Va a dar una realidad que a través de los números se va a volver más estable y más singular. Vamos a usar muestras representativas, es decir, no solamente vamos a hacer, tenemos que tener un cierto número de pruebas y tiene que ver estadísticamente cuántos nosotros utilizamos y obviamente entre más grande sea nuestra muestra, pues quiere decir que mejor vamos a tener los resultados o que estos resultados van a ser precisamente mucho más certeros. Entonces vamos a estar utilizando un lenguaje formal y un lenguaje estadístico. ¿Sí? ¿Cuáles serían las ventajas de estas investigaciones cuantitativas? Pues ya hablamos ahorita al ver las características que son más objetivas y más precisas porque no van a atender a esa
interpretación que podemos dar. La interpretación que hacemos se puede hacer muy clara y se puede hacer a través de mecanismos matemáticos, como lo vamos a ver. Entonces, va a ser muy objetiva y va a ser muy precisa porque utiliza números, ¿sí? También nos va a ayudar a generalizar. Y nos va a ayudar a identificar relaciones de causa, o sea, es decir, qué es lo que está sucediendo con determinado fenómeno para nosotros verlos de una manera. Va a identificar relaciones, precisamente les digo, de causa, pero además va a ser replicable, es decir, lo puedo volver a utilizar, puedo volver a obtener esos datos y me va a llevar hacia un análisis riguroso. Un análisis riguroso donde yo voy a tener cierto número de datos, cierto número de personas y entonces me van a dar a través de una situación matemática de fórmulas y demás, me va a dar un resultado que puedo yo incluso después comparar. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que al tratarse solamente de números podemos decir que va a ser un poco superficial. Esto no siempre va a ser, pero a lo mejor no estamos llegando a la raíz, sobre todo en cuestiones sociales, como tienen que ver con la parte pedagógica. A lo mejor podría ser muy superficial porque no me va a dar exactamente el porqué. Va a ser muy rígido porque los números así lo son, o sea, los números es uno, 2, 3 o 4 y vamos a tener a lo mejor en estadística una diferencia de 0.00005, 0.0003, ¿no? Pero sí los resultados van a ser muy rígidos. No podemos abarcar todo porque tendríamos que ir abarcando un poquito por partes. Digamos que esto sí nos va a segmentar mucho y nos va a decir, a ver, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber si hay una diferencia significativa estadísticamente hablando sobre algo? Entonces lo vamos a tener que tener muy en claro, ¿sí? De alguna manera, y si lo vemos a las críticas que hay precisamente a este enfoque cuantitativo en la parte social, es que puede estar a lo mejor descontextualizado. Es decir, al ser únicamente números, a lo mejor no entendemos la situación social que se está viviendo y eso podría generar un problema o podría darnos un sesgo en la información que no siempre será significativo. Y es precisamente esto. Puede haber sesgos en la medición por cómo yo aplique mi instrumento, porque a lo mejor apliqué el mismo instrumento, pero lo apliqué de diferente manera en diferentes ocasiones, porque no me dio tiempo de aplicar el instrumento el mismo día. Y entonces a lo mejor los alumnos ya sabían el instrumento y entonces al siguiente día lo aplico y va a tener otros resultados. Depende de muchas cosas, entonces puede haber sesgos en la información. Y lo que les decía, me va a limitar el por qué. Solo me va a dar datos, me va a dar datos muy claros y me va a dar datos muy precisos, pero a lo mejor en la cuestión social me va a limitar el decir por qué es lo que está pasando, qué es lo que ocasiona este fenómeno y a lo mejor esta parte del por qué va a ser un poquito difícil hacerlo. ¿Cuáles son los tipos de investigaciones cuantitativas que nosotros podemos tener? Pues de entrada tenemos como investigación cuantitativa, tenemos una investigación que sea totalmente descriptiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que solamente voy a mencionar cuáles son las características de este problema, de este fenómeno, incluso a lo mejor de esta población que yo estoy utilizando, y me voy a centrar en el qué y no en el por qué. ¿Sí? Entonces, para eso voy a utilizar un cuestionario, un censo, un estudio, a lo mejor de prevalencia. Eso es lo que voy a hacer. También hay investigaciones correlacionales. Bueno, aquí lo que yo voy a ver es que voy a buscar, de acuerdo a la hipótesis que yo generé o demás, voy a buscar cuál es la relación entre mis dos variables. Y es decir, voy a ver si están asociadas o si no están asociadas. Es decir, a lo mejor voy a investigar la autoestima y el desempeño académico. Entonces yo voy a ver si estas dos variables van a estar relacionadas o no tienen ninguna relación. Viene otro tipo de estudio que es uno explicativo, o sea, yo ya nada más es investigar, ahora tengo que ver cuáles son las causas. Entonces yo voy a buscar las causas de un problema, de un fenómeno, de alguna situación y tengo que establecer la relación entre causa y efecto, ¿sí? Entre cada una de esas variables que yo ya determiné desde un principio. Entonces, aquí en esta, sobre todo en esta investigación explicativa, vienen dos tipos, que sería los diseños experimentales y los diseños cuasi experimentales. ¿Cuál sería un diseño experimental? Bueno, aquel en el que yo vaya a manipular una o más variables, independientes tendrán que ser, para observar su efecto sobre mi variable dependiente. Es decir, voy a controlar todas aquellas variables que sean diferentes a lo que yo quiero estudiar
porque yo voy a tener a lo mejor un grupo experimental y un grupo control. Y entonces yo puedo manejar esto. Cuando nosotros hacemos investigación, hay muchas situaciones que nosotros podemos controlar y hay muchas que no podemos controlar. Entonces, ahí hablamos de si es un diseño experimental o como en este caso un diseño cuasi experimental, ¿no? Em, no va a haber una asignación, por ejemplo, en el cuasi experimental, no va a haber una designación aleatoria de los participantes, ¿sí? Eh, Cuando nosotros decimos es que no sería o tendríamos, o caeríamos en subjetividad si nosotros hacemos una asignación aleatoria, entonces yo sí necesito que todos los participantes tengan ciertas características, que tengan cierto perfil, que tengan ciertas cosas, bueno, entonces ahí nos estaríamos presentando nosotros hacia un diseño cuasi experimental. Después viene otro tipo de investigación que es la comparativa. Bueno, entonces ahí yo voy a comparar dos grupos. Voy a ver a lo mejor, pueden ser hombres y mujeres, pueden ser a lo mejor, por hablar de alguna característica, ¿no? Pero a lo mejor pueden ser los que ya lograron la lectoescritura, los que no lo han logrado. Entonces voy a utilizar pruebas para medir, para analizar la varianza. Y entonces este estudio comparativo o esta investigación comparativa también puede ser descriptiva o puede ser explicativa. También ahí hay que tener cuidado. Entonces, yo les sugiero mucho que lean a Sampieri. Sampieri incluso en su libro tiene al final unos cuadros que podrían explicarnos bien tanto de la investigación cualitativa, de la cuantitativa e incluso de estudios mixtos. Entonces, por ahí, si nadie tiene, igual y les voy a compartir en alguna de las sesiones o en algo el link para que ustedes puedan tener la última edición del libro de Hernández Sampieri de metodología de la investigación, ¿sí? Otro tipo sería una investigación longitudinal. Esto pues es un poco más caro porque entonces necesitamos tenerlo durante mucho tiempo, ¿no? Para estudiar cuál es el cambio, cuál es la evolución, pero la característica que tiene que ser es del mismo grupo de individuos. Es decir, a lo mejor vamos a ver toda la trayectoria educativa desde unos niños, desde que entran al preescolar hasta que terminan a lo mejor primero la secundaria, pero después a ver cuáles de ellos terminan una carrera a nivel superior. Entonces, estos estudios utilizan mucho tiempo y por eso pueden ser más caros y a veces por eso no son utilizables, ¿no? Y el otro que nosotros podemos hacer es una investigación transversal. Esto es, vamos a recopilar los datos en un solo punto, en un solo espacio de tiempo, pero vamos a describir o examinar las relaciones entre diferentes variables en el mismo momento. Entonces, es un solo momento, va a ser un estudio transversal, pero vamos a analizar diferentes cosas que están pasando en ese preciso momento sobre algún fenómeno que nosotros podamos ver. Entonces, todo este tipo de investigaciones las podemos hacer de manera cuantitativa y nos van a ayudar mucho porque va a ser mucho más fácil interpretar nuestros resultados que cuando hablamos de un estudio cualitativo donde sí nos vamos a centrar mucho en el por qué y en el decir y en el de investigar. Pero todos estos estudios cuantitativos también necesitan de un marco teórico y qué es lo que yo quiero revisar en sus trabajos, qué es lo que ya tenemos de avance, cómo podemos nutrir eso que ustedes ya han hecho a lo largo de todo este proceso que están haciendo para que su tesis de maestría sea un trabajo realmente bien hecho que les ayude a a seguir trabajando, porque un trabajo de investigación nunca está terminado. Siempre podemos agregarle, siempre podemos encontrarle otra arista, otra vertiente. Entonces, yo por favor les encargo mucho que puedan subirme sus trabajos para que yo los pueda leer, para que yo los pueda retroalimentar y para que podamos seguir trabajando y al finalizar de esta asignatura tengamos un trabajo ya muy estructurado, ya muy completo, prácticamente ya listo para presentarse y para poder hacer una defensa de un trabajo de maestría. Les agradezco mucho, nos vamos a estar viendo por aquí todas las semanas y cuídense mucho, que tengan un excelente día. Estamos en contacto. Cualquier situación, ustedes saben que a través de la plataforma, los que nos veamos de manera presencial, pues bueno, en cada una de las clases podemos vernos por ahí, podemos saludarnos y cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.